Buenos días, sean todos bienvenidos a la segunda sesión ordinaria 2026 del Comité Coordinador y del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. Solicito al secretario técnico sírvase a pasar lista de asistencia de las y los integrantes de este órgano colegiado. Buenos días, Presidenta, con mucho gusto. Me voy a permitir dar pase de lista. Buenos días a todas y todos en el orden acostumbrado. Doctora Alejandra Pani Barragán, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Morelos. Presente. Gracias. Doctor en Derecho Leonel Díaz Rogel, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos. Presente. Gracias. Maestro en Derecho José Blas Cuevas Díaz, auditor general de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. Presente, buenos días a todos. ¿Está conectado? Maestro Blas, ¿nos escucha? Bueno, gracias. Licenciado Javier García Tinoco, presidente del órgano de administración del Poder Judicial del Estado de Morelos. Buen día a todas y todos, bienvenidos. Presente. Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Licenciado Juan Carlos Sánchez Romero, Contralor Municipal de Tepoztlán y representante común de los Contralores del Estado de Morelos. Presente, buenos días. Gracias. Licenciada Zaira Alemán Pineda, presidenta del Comité Coordinador y órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. Presente. Gracias. Presidenta, me permito informarle que hay 6 integrantes de este cuerpo colegiado, por lo que se cuenta con quórum legal, Presidenta. Existiendo el quórum legal, siendo las 10 horas con 13 minutos del día 21 de abril del año 2026, se declara formalmente instalada esta sesión y validados los acuerdos que en la misma se tomen. Solicito al secretario continúe con la lectura del orden del día. El siguiente asunto del orden del día es el consistente en la toma de protesta de la doctora Alejandra Pani Barragán, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como integrante del Comité Coordinador y órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. Cedo el uso de la voz a la licenciada Zaira Alemán Pineda, presidenta del Comité Coordinador y órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, para realizar la protesta correspondiente. Les pido a los presentes ponerse de pie. Doctora, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos de México, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, las contenidas en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente, velando en todo momento por el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, independencia, parcialidad en el cargo que se le confiere. Sí, protesto. Si así lo hace, que la nación y el Estado se lo reconozca. Si no, que se lo demande y exija su cumplimiento. Gracias. Solicito al secretario continúe con el siguiente asunto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Se va a dar lectura al orden del día para esta sesión. Punto número 1. Pase de lista de asistencia y declaración del quórum legal. Toma de protesta de la doctora Alejandra Pani Barragán, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como integrante del Comité Coordinador y órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. 3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 4. Análisis, discusión y aprobación en su caso del informe del primer trimestre de la cuenta pública correspondiente al ejercicio del año 2026. 5. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la contratación del titular de la Unidad de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. 6. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la contratación de quien ocupe el cargo de auxiliar administrativo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. 7. Análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo por el que se autoriza el refrendo de recursos no ejercidos correspondiente al ejercicio fiscal 2025 para su aplicación en el ejercicio fiscal 2026.
8. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la erogación económica correspondiente al presupuesto 2026 para la emisión de los certificados de la especialidad en responsabilidades administrativas y sistema estatal anticorrupción correspondiente al periodo 2024-2025. 9. Derivado de la designación de las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, realizada por la Comisión de Selección del Honorable Congreso del Estado de Morelos, análisis, discusión y en su caso aprobación de la asignación de la retribución económica correspondiente para el debido ejercicio de sus funciones. 10. Análisis, discusión y aprobación en su caso del contrato por honorarios correspondiente a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 11. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la contratación de prestación de servicios para auxiliar en los trabajos de programa de interconexión de la plataforma digital y actividades inherentes del programa de trabajo anual del Comité Coordinador. 12. Análisis, discusión y aprobación en su caso del contrato por honorarios correspondiente a la contratación de prestación de servicios para auxiliar en los trabajos de programa de interconexión de la plataforma digital y actividades inherentes del programa de trabajo anual del Comité Coordinador. 13. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la solicitud de ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2026 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. 14. Informe de los avances de la interconexión de sujetos obligados con la Plataforma Digital Nacional y de la implementación de la Plataforma Digital del Estado de Morelos. 15. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de modificación del indicador 11 del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción. 16. Presentación, análisis, discusión y aprobación en su caso de los seguimientos otorgados a los diagnósticos aprobados en el periodo 2025, así como de las acciones a implementar con motivo de los resultados obtenidos en los mismos. 17. Análisis, discusión y aprobación en su caso del informe anual 2025-2026 del Comité Coordinador. 18. Asuntos generales. 19. Clausura de la sesión. ¿Alguien Bueno. desea hacer uso de la voz? Solicito al secretario técnico someta en votación económica el orden del día para esta sesión. En votación económica se consulta a este órgano colegiado si es de aprobarse el orden del día expuesto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Gracias. Presidenta, le informo que el punto fue aprobado por unanimidad. Punto 4. Solicito al secretario continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso del informe del primer trimestre de la cuenta pública correspondiente al ejercicio del año 2026. Toda vez que se ha presentado la información correspondiente adjunta al orden del día para esta sesión, someto a su consideración la dispensa de la lectura del informe del primer trimestre de la cuenta pública correspondiente al ejercicio del año 2026. Secretario, sírvase a tomar la votación. En votación económica es de consultarse si se aprueba la dispensa de la lectura del informe referido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Gracias. Presidenta, le informo que la dispensa ha sido aprobada por unanimidad. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Adelante. Sí, gracias, presidenta. Con su venia. Solo una duda. Entiendo que lo estamos aprobando, pero ¿ya se presentó a contabilidad de Secretaría de Finanzas o...? Ya quedó presentada, quedó aprobada y quedó avalada por las reglas del CONAR. Ya está, pero le hace falta la aprobación del órgano competente, que es nuestro órgano. Sí, Digo, así lo establece las disposiciones de disciplina financiera. Entonces, nada más como sugerencia en lo subsecuente, agregarnos a la carpeta el oficio de presentación, ¿no? claro que sí. Dado que pues corta el trimestre en marzo y entiendo yo son los primeros 8 o 10 días Sí, que hay que cumplir con este informe y pues dada la fecha, sugerir, ¿no? Que en los subsecuentes se agregue el oficio ya de presentación, nada más. con gusto. Visto lo anterior, solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. En votación económica se consulta si es de aprobarse el punto presentado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Gracias. Presidenta, le informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad. Punto número 5. Solicito al secretario continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso de la contratación del titular de la Unidad de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos.
Toda vez que se ha presentado la información correspondiente al currículum del profesionista propuesto, adjunta al orden del día para esta sesión, someto a consideración la dispensa de la lectura del documento referido. Secretario, sírvase tomar la votación. Con gusto, Presidenta. En votación económica es de consultarse si se está de acuerdo en la dispensa de la lectura del currículum propuesto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano. Presidenta, le informo que la dispensa ha sido aprobada por unanimidad. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Visto lo anterior, solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. En votación económica se consulta si es de aprobarse la contratación del maestro en Administración Pública Francisco de Jesús Palacios Baltazar como titular de la Unidad de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Gracias. Presidenta, le informo que la contratación del maestro en Administración Pública Francisco de Jesús Palacios Baltazar ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Punto número 6. Solicito al secretario continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso de la contratación de quien ocupe el cargo de auxiliar administrativo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. Toda vez que se ha presentado la información correspondiente al currículum que la profesionista propuesta adjunta al orden del día para esta sesión, someto a su... Perdón, estoy invadiendo su guión. Solicito la dispensa de la lectura del documento en mención. Toda vez que se ha presentado la información correspondiente al currículum de la profesionista propuesta adjunta al orden del día para esta sesión, someto a consideración la dispensa de la lectura del documento referido. Secretario, sírvase a tomar la votación. Con mucho gusto, Presidenta. En votación económica es de consultarse si se está de acuerdo con la dispensa de la lectura del currículum propuesto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano. Maestro Blas, ¿el sentido de su voto? Gracias. Presidenta, le informo que la dispensa es aprobada por unanimidad. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Visto lo anterior, solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. Con mucho gusto. En votación económica se consulta si es de aprobarse la contratación de Harumi Nayarani Ramón Bello como auxiliar administrativo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Gracias. Presidenta, le informo que la contratación de Harumi Nayarani Ramón Bello como auxiliar administrativo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos ha sido aprobada por unanimidad. Punto número 7. Solicito al secretario continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo por el que se autoriza el refrendo de recursos no ejercidos correspondiente al ejercicio fiscal 2025 para su aplicación en el ejercicio fiscal 2026. Toda vez que se ha presentado la información correspondiente al junta al orden del día para esta sesión, someto a su consideración la dispensa del acuerdo en cuestión. Secretario, sírvase tomar la votación. En votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del acuerdo adjunto para la presente sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Presidenta, le informo que la dispensa ha sido aprobada por unanimidad. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Visto lo anterior, solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. En votación económica se consulta si es de aprobarse el punto presentado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Gracias. Presidenta, le informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad. Punto número 8. Solicito al secretario continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso de la erogación económica correspondiente al presupuesto 2026 para la emisión de los certificados de la especialidad en responsabilidades administrativas y sistema estatal anticorrupción correspondiente al periodo 2024-2025.
Toda vez que se ha presentado la información correspondiente adjunta al orden del día para esta sesión, someto a su consideración la dispensa de la misma. Secretario, sírvase a tomar la votación. En votación económica es de consultarse si se está de acuerdo en la dispensa de la lectura de los documentos adjuntos para el tema referido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Presidenta, le informo que ha sido aprobada la dispensa de los documentos referidos por unanimidad de los presentes. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Sí, adelante. Sí, gracias, con su venia, presidenta. Bien, yo tengo unas dudas porque inicialmente entiendo son 32 certificados del 2025 y luego 22 de la generación 25-26. Tengo duda por cuanto al monto del certificado, porque la suma de estos 54 certificados serían 82,352. Entonces, pues bien, ¿cuál va a ser esta cantidad respecto a la que se va a aprobar y o el costo del certificado? Sería bueno que soportemos la lista de alumnos, como robustecer el punto, ¿no? Sin duda alguna, pues es necesario que se cubra, ¿no? Entiendo ya una generación concluyó y otra, inclusive, su servidor está inscrito Sí, en la de esta generación, pero más que nada para que quede más claro, ¿no? sí. Con gusto. ¿Me permite, Presidenta? Sí, claro, Para, adelante. para precisar e ilustrar este punto, es pertinente señalar que estos certificados que se pide para la aprobación, el recurso en el pago que corresponda, obedece a que nosotros llevamos a cabo los procedimientos normativos que el IEBEM nos señala y que nos señala también la Dirección General de Profesiones. Instituciones que son la primera local y el segundo federal. En ese sentido, para el programa de capacitación que tenemos aprobado del 2025, tenemos que no se han podido pagar estos trámites de certificado, de notificación de exámenes y de título, donde viene el costo aproximado, porque hasta que no nos dé el IEBEM la clave de centro de trabajo, no podemos hacer el trámite ante los mismos para tener el monto específico, pero es un aproximado de los certificados de 15,016, de los 32, de las notificaciones de exámenes que son por los 32, también de 11,262 y de los títulos de 22,524. Tampoco la Dirección General de Profesiones nos ha dado el correspondiente la correspondiente clave. El primero del IEBEM, por cuestiones internas que hubo modificación y entonces traían un retraso y ya está regularizado y nos estarán dando ese certificado, esa clave de trabajo y haremos el pago. Nada más estamos hablando de los 32 que corresponden al ejercicio pasado. De los 22 que corresponden a este ejercicio, eso ya en la distribución del presupuesto no habrá problema siempre y cuando haya recurso en esa cuenta 3,000, en ese capítulo 3,000. Entonces, ese de los 22 lo pusimos de manera ilustrativa. Del que estamos pidiendo la autorización es de los primeros 32 del año pasado, que el monto integral corresponde a 48,802 pesos. Ya sumados los certificados, la notificación de exámenes y el título. Recordamos que los alumnos no hacen pago alguno de estos trámites, lo absorbe y lo ha absorbido siempre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción. Ellos ya eventualmente harán su trámite de su cédula ante la Dirección de Profesiones. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Con su venia, presidenta. Sí, solo reiterar, puntualizar la lista de alumnos y en su caso, y justo por lo que comenta, a mí me preocupa que haya falta de suficiencia presupuestal después, al no tener como clara o determinada la cantidad. Aquí en el punto estamos aprobando la derogación, pero pues sí habría que darle certeza a la cantidad, ¿no? Nada más. Ya ahorita menciona 48,000 y que eventualmente la generación 25-26 se cubrirá de lo que hay en la partida de este ejercicio. Exactamente. Entonces, pero pues no vaya a ser necesario después una adecuación presupuestal o algo. Tener previsto que sí haya esta suficiencia y sin problema, ¿no? Ese es el comentario preventivo. Sí, presidente. Presidenta, el señor fiscal desea hacer uso de la palabra.
Adelante, doctor. Con su venia, presidenta y compañeros en esta sesión. Es muy importante referir en cuanto a las erogaciones que están enfocadas a este rubro, que en coincidencia con lo que comenta el presidente del órgano, decir que debemos de procurar que todo, aparte de la transparencia total, que sí todo esté debidamente soportado. Y desde luego que hablar de instituciones como las públicas, en el sentido de lo que acaba usted de mencionar, profesiones en lo federal y en lo local, el IEBEM, nos va a dispensar que votemos esta parte sin ninguna duda de que son instituciones que merecen el crédito a su desempeño, pero nosotros como sistema vigilante y sobre todo la representación ciudadana que aquí está en estos trabajos, pues no dejemos ningún recoveco de duda alguna. Por otra parte, se ha hablado ya en el punto número 7 en lo relativo al refrendo ya autorizado, es decir, que hay un remanente o hay una cantidad, habría comentado con el contralor en corto esta parte, porque bueno, hay tópicos técnicos que uno no alcanza a dilucidar. Él ya me habría aportado, dispensado esa explicación, y me parece que ahí tenemos en el sistema, existe este refrendo de un monto de recursos que podría soportar también lo que comenta de manera muy oportuna el presidente del órgano. De manera que ese es mi comentario, tener mucho cuidado en el sentido de soportar siempre todos los rubros, en específico lo que tiene que ver con cursos. Y lo otro, pues bueno, tener en cuenta que existe el refrendo. Gracias, presidenta. Gracias, secretario. Gracias, señor fiscal. Así estamos tomando nota, por supuesto. Sí, presidente. Visto lo anterior, solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. En votación económica se consulta si es de aprobarse Aprobarse el punto presentado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Gracias. Presidenta, le informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad. Solicito al secretario continúe con el siguiente asunto del orden del día, que es el punto número 9. El siguiente asunto del orden del día consiste en, derivado de la designación de las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, realizada por la Comisión de Selección del Honorable Congreso del Estado de Morelos, análisis, discusión y en su caso aprobación de la asignación de la retribución económica correspondiente para el debido ejercicio de sus funciones. Toda vez que se ha presentado la información correspondiente adjunta al orden del día para esta sesión, someto a su consideración la dispensa del documento correspondiente a este punto. Secretario, sírvase a tomar la votación. Secretario, Sí, perdón. adelante. Adelante, doctora. Buenos días a todas y a todos. Sobre este tema, antes de tomar la votación, quisiera poner algunos puntos en la mesa. Eh, Ahorita me hicieron llegar este documento, lo acabo de parte de la presidenta, lo acabo de hojear ahorita rápidamente, pero tengo entendido que ya llegó un dictamen funcional de parte de Hacienda, en el cual determina. Perdón, secretaria. Estamos ahorita en el punto nada más para dispensar los documentos que acompañan el punto y ahorita entraremos a la discusión del punto, Ok. si nos Sí, está permite bien. nada más para dispensarla y ya dar la palabra para Sí. comentar al respecto. Sí. ¿Sí? Por instrucción de la presidenta, pongo a consideración de ustedes la dispensa de los documentos que acompañaron la convocatoria y los que llegaron a continuación. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Gracias. Gracias, presidenta. Le informo que la dispensa de los documentos adjuntos al punto ha sido aprobado por unanimidad. Toda vez que se ha presentado la información correspondiente adjunta al orden del día para esta sesión, someto a su consideración la dispensa de la misma. Secretario, sírvase a tomar la votación. Le informo, presidenta, que ya fue dispensado el Sí, punto. perdón, Ya me salté el estaríamos punto.
Sí. El análisis, discusión y aprobación. Preguntar si alguien desea hacer uso de la voz. Sí, comentaba yo que tengo entendido que ya hay un dictamen funcional. En el dictamen funcional que pone la Secretaría de Hacienda, que es necesario para poder determinar los sueldos, el mínimo tengo entendido que son 11,580 y el máximo son creo que 15,800, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no podremos rebasar esa cantidad que ahí se tiene y quisiera dar mi argumentación. ¿Por qué? Lo máximo que podríamos poner en la mesa para la presidenta quizás subiéndole a los 16 y los integrantes a 12. ¿Por qué quiero poner esto en la mesa? Nosotros como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ya tuvimos unas observaciones a nivel federal por parte de la ESAP, en donde se auditó el fondo FAETA y hubo observaciones determinándose una observación por 2,700,000 que se deben de ser reintegrados a la tesorería de la Federación y se pagó, ¿por qué se pagó? A trabajadores que no cumplían con las actividades que se tiene y las responsabilidades adherentes a sus actividades, por lo tanto no les correspondía ese sueldo. En este caso es otro fondo, obviamente, pero lo que sí quiero poner en la mesa es que como enlace de la ASF en todo el estado, nos van a auditar todo, incluso hasta los órganos internos de control está siendo auditado. Nosotros nos podemos ser auditados, la ESAP puede ser auditada, todos, la Fiscalía puede ser auditada. Desde mi punto de vista, no podríamos autorizar un sueldo mayor a este tema. Pero además, al leer rápidamente el oficio que nos da la presidenta, pone en la mesa que hay algunos estados que ganan, voy a leer algunos, nada más, ¿no? No pongo el sistema nacional porque no se compara, ¿no? Pero sí pongo el Estado de México, que el presidente gana 90,000 pesos, ¿sí? Voy a poner algunos nada más. Nuevo León 80, Ciudad de México 70, por agarrar 90, 80 y 70, ¿sí? Digo, muestran aquí varios. Pero no se compara el presupuesto que tiene el estado de Morelos con esos estados. El estado de Morelos tiene 52,000 millones de pesos. Digo, el estado de Morelos 52,000, 51, cerca de 52,000 millones de pesos. Mientras que el estado de México tiene 388,000 millones de pesos. No se comparan los presupuestos totalmente. Si hablamos de la Ciudad de México, 313,000 millones de pesos. Entonces, no podemos comparar. Si hubiéramos una comparación de esto a esto, como se está poniendo, entonces aquí deberían de ganar. Si estamos hablando que ellos tienen un presupuesto al SAEM de 70 millones, mientras que aquí tienen 7 millones de presupuesto. El SAEM tiene 7 millones aquí. Ellos tienen 70 millones. Tendría que ser prácticamente un 10% de lo que ellos ganan. Si así fuera, pues aquí entonces estarían ganando 9,000. Entonces no podríamos hacer esta comparación, pero hay otra comparación también. 90,000 pesos lo gana la gobernadora aquí en el estado. Las funciones que hace el presidente de aquí no se comparan con el estatus de la gobernadora. Esa es la verdad. Sí. ¿Sí? Y pregúntenos cuánto gana un secretario. ¿Cuánto gana un subsecretario que aquí veo a 2? Con toda la responsabilidad que tienen, ¿eh? Pregunte cuánto gana. ¿Saben desde cuándo no se suben los salarios aquí en el estado de Morelos? Desde más de 17 años. Y nadie ha dicho nada. ¿Saben cuánto gana un auditor que tiene la responsabilidad de auditar
cuando nosotros llegamos aquí, 5,000 pesos a la quincena. Al día de hoy, gracias a la gobernadora, se ha ido subiendo. Desde que llegó la gobernadora, ha ido subiendo paulativamente. Claro que yo estoy en favor de los trabajadores y yo pongo en la mesa que se tienen que ir subiendo. Tan así que lo aprobamos cuando el SAEM pidió aumento de sueldo, yo lo puse, se tiene que aumentar. No podemos seguir así. Y tampoco son los mismos sueldos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, no son iguales. ¿Sí? Pero definitivamente no son las mismas responsabilidades que ustedes tienen a lo que nosotros tenemos. Es mucha responsabilidad. Y lo tengo muy argumentado, ¿no? Miren, en el análisis de la ley del sistema anticorrupción de la entidad, así como la interpretación sistemática del oficio emitido por la Dirección General de Desarrollo y Organización de la Secretaría de Administración y Finanzas en el anexo 36 del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio 2026, se desprende que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción no pueden percibir honorarios superiores. Aquí ellos ponen mayores de 15,000 pesos. Y se obedece a las siguientes razones. Número 1, acorde a la naturaleza de sus funciones y homologación administrativa. En el artículo 17 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la entidad, se desprende expresamente que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana son considerados dentro del esquema de prestadores de servicios profesionales por honorarios. Por lo tanto, el análisis a sus percepciones se realiza bajo criterios aplicables a contrataciones de servicios y no a plazas estructurales. No pasa desapercibido el hecho que sus atribuciones solamente se limitan a emitir opiniones, a proponer políticas públicas, a vincular a la sociedad con el sistema, a dar seguimiento y acompañamiento. Y bueno, hay una lista también que ustedes ponen aquí. Y en ese sentido, al no tener funciones sustantivas del gobierno, ni responsabilidad administrativa directa, nosotros sí tenemos responsabilidades administrativas directas. En consecuencia, la remuneración debe ser proporcional a la naturaleza consultiva y técnica de sus atribuciones, lo cual es congruente con el nivel de especialista y no con niveles superiores del tabulador. Ni siquiera el tabulador nosotros tenemos esos sueldos. Por lo tanto, pues con base a los anteriores argumentos, pues se llega a la conclusión que ya expuse anteriormente aquí. Ahora, quisiera poner también un punto que es relevante desde mi punto de vista, que cuando se tome la votación, en la Ley General de Responsabilidades, en el artículo 3, fracción 4, hay conflicto de intereses. La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Lineamientos que regulan las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. Séptimo, son atribuciones de los miembros del Comité Coordinador. La que sigue es, el sexto es excusarse para conocer, discutir o votar sobre algún tema o asunto de competencia del Comité Coordinador por conflicto de intereses o por considerar que de hacerlo podría afectarse la objetividad imparcial, credibilidad que deben regir las decisiones del Comité Dictaminador. Por lo tanto, usted no podría votar, Presidenta, porque es conflicto de intereses. ¿Es cuánto? Solo Muchas sí gracias. quiero aclarar, solo quiero, como usted me lo dijo que podía preguntar, ¿cuánto es el sueldo de la Secretaría Técnica, doctor? ¿Me lo pudiera decir? ¿Cuánto Sí, es el sueldo que usted percibe? sí, yo percibo alrededor de 42,000 pesos. ¿Mensual? No, es mensual, sí. Mensual. Con prestaciones. Todas las prestaciones. Neto. Ok. Es todo. Sí, Sí, bueno. sí. No, tú, por favor, perdón. Con su venia, Presidenta, compañeros. Bueno, independientemente de la situación que ya expuso la maestra, aquí sí quiero aclarar dos situaciones por la parte de fiscalización. Si bien es cierto, usted nos muestra una parte de los salarios de varios estados, pero no se toma en cuenta el presupuesto inicial. Hablando del Estado de México, en lo que es el sistema del SAEM, ¿sí? Ellos reciben un presupuesto de 76 millones al año. Entonces, de ahí, pues obviamente hacemos una proyección del presupuesto de egresos donde incluye salarios.
Entonces, si no respetamos esa parte, nosotros estaríamos violando el supuesto del artículo 26 de la Ley de Presupuesto del Estado de Morelos, en su fracción cuarta, donde nos dice toda la parte de la nómina. En este caso también, en el segundo punto, en la fracción quinta, nos dice que el personal no puede ganar jerárquicamente más que su jefe. Entonces, desde ahí creo que vamos a ir viendo la parte de que nosotros podemos recaer en alguna responsabilidad si no definimos bien el presupuesto. Ahora, ya hay un dictamen, y en ese dictamen, bien lo dijo la maestra, el presupuesto para el personal de especialidad es de 11,600 a 15,898 pesos. Entonces, no podríamos salir de ese tabulador de salarios, ¿no? Porque también en su momento estaríamos violando lo que es el artículo 11 de la Ley de Disciplina Financiera. Entonces creo que sí tendremos que analizar esa parte jurídicamente y contablemente para nosotros no caer en alguna obligación ante la ACF. Es cuanto, presidente. El señor fiscal desea hacer Sí, uso de la adelante. palabra y después. Presidenta, perdón. Sí. Gracias. Debo decir con todo respeto que en este momento tenemos un esquema derivado de las necesidades prioritarias de la población que ha llevado a generar políticas públicas muy relevantes. Y hablo yo justo de la austeridad. Decirles que somos titulares, algunos de nosotros, de algunas instituciones, de algunas áreas, y eso es lo que nos debe de ocupar, verificar que el recurso público tenga un enfoque humanista y que se dirija a las prioridades de la población. Eso es lo que debemos de procurar aquí en este sistema estatal. Habría yo participado con alguna ponencia hace tiempo, hace algunos meses, en el sistema nacional y fue enfocado justamente en este tópico de la austeridad. No podemos nosotros dispensar que la sociedad nos está verificando paso a paso y sobre todo en condiciones de que pues existe mucho oprobio, mucho ya rechazo a las situaciones de privilegios mal enfocados y sobre todo mal, vamos, injustificados. O sea, justificados. No hay una justificación. Termino diciendo, en el comparativo que nos hizo usted favor de participarnos hoy, presidenta, de allí tenemos la salida para este tema. El comparativo nos marca aquí entidades con presupuestos 10 veces mayor que el que tenemos aquí en el sistema. Y si nos vamos al de Yucatán, valdría la pena verificar el de Yucatán porque es a donde yo veo que muy probablemente corresponda. Estamos hablando de que Yucatán trae 11,900 a 13,000. Pero también para concluir en la sesión anterior, su servidor habría tenido a la vista el documento que se nos entregó de último momento justo para tratar este tema y en donde mi propuesta fue en el sentido de no apartarnos de lo legal. Y lo legal tiene que ver con la parte presupuestal, no podemos incurrir en responsabilidades. Así que coincido plenamente en que el monto se acote en un mínimo, vamos, de 12,000 y máximo para la presidenta de 16,000 pesos. Eso es cuanto. Gracias. Presidenta, la secretaria de Anticorrupción, No, y el presidente desean hacer uso. Sí, presidente, adelante. Con su venia, presidenta. Gracias, secretario. Sin duda alguna, y me sumo a los comentarios de mis compañeros, pero precisaré o abundaré dos temas muy específicos. Uno, a mí me preocupa mucho la partida de honorarios, ¿no? La 3021, si no me equivoco. Porque es de donde se cargaban los 9, 12 contratos de las personas técnicas. Entonces, sin duda alguna, yo comentaba previo a iniciar la sesión que tenemos ya que, en definitiva, abordar la aprobación, ¿no? Dentro del marco del parámetro que ahorita me refiero. Pero sí faltaba una corrida financiera de cuánto va a impactar, inclusive el aprobar, y si a partir de ahorita o tendría algún efecto retroactivo a enero. Eso no se está presentando así. Y en la lógica de los órganos colegiados, pues es a partir del momento de su aprobación, ¿no? Puesto que en ese momento es que se toma la decisión y como bien decía el fiscal,
hacer la disposición del recurso público que se despegue de los principios del 124, 126 constitucional y 134, pues bueno, eso nos mete en una complicación a nosotros los que votamos. Entonces, 2 puntos muy breve. Uno, creo que la diferenciación del salario del secretario tiene un sentido y una lógica, y no por la persona, sino por el cargo. Si se dan cuenta, quien firma la cuenta pública es el secretario, no es el comité ni la presidencia, y la responsabilidad de integrar contable, financiera y bancariamente esta información y las demás, porque me imagino que también tiene la representación hasta ciertos grados, la parte de manejos bancarios, todo ello conlleva una responsabilidad que, como bien se refería, en un análisis de atribuciones o un descriptivo de puesto, pues evidentemente la responsabilidad y el mando, la organización y demás, pues va consigo la justificación del salario. Como se ha comentado que las funciones del Consejo Ciudadano, pues son de otra índole, de otra naturaleza y no propiamente del servicio público, que lleva aparejado la responsabilidad, pues es ahí que viene el tema de la diferenciación. Aunado al razonamiento, yo también lo hice muy similar a la secretaria, la contralora Pani. Pues bueno, si comparamos el presupuesto en porcentajes y si del otro lado son 90 millones y el salario es de 90 y aquí son 7 millones y el salario pues serían 7,000 pesos o 9,000, el 10%. Y no se está proponiendo eso. Entiendo yo, bajo el parámetro de un dictamen funcional de las actividades, se está ahí proponiendo 12,000 y 16,000. Que yo lo decía, partamos ya de una base, avancemos. Entiendo yo, también no había unidad administrativa y quizás por eso faltan estos análisis, porque también les faltaba personal. Y en otra sesión posterior o de replantearse, veo en el orden del día una ampliación presupuestal, en algún momento dado se pudiera pedir, ¿no? Y el poder homologar, actualizar, aumentar esta prestación, pero que sí avanzáramos con el dictamen que ya está dentro del parámetro, pero sobre todo dentro del presupuesto que se permite. Yo poniendo ahí el dedo, puntualizando, que pudiéramos afectar los contratos del personal, ¿no? Y que sin duda alguna, muchas de las funciones del sistema, pues es el desarrollo tecnológico o la parte de sistemas que tienen que hacer interconexión, ¿no? Municipios, poderes, federación, y que sin duda alguna es parte de los indicadores que se tienen que cumplir, es parte de que el sistema funcione y sería, pues, debilitar un poco ahí, ¿no? Y dado que la partida que se va a usar para, cubrir sus emolumentos, porque no pudiéramos decir ni sueldo ni salario. Yo creo que hay que quitarnos estas palabras, sino como, pues, este pago de honorarios, ¿no? Entonces, y nada más, yo dejaría el comentario de que sí nos quedemos con la tarea de analizar y no afectar el tema de las contrataciones, técnicas para los sistemas. Es cuanto. Gracias, secretaria. Rápidamente me puse a googlear lo que usted preguntaba. Yucatán tiene 66,000 millones. Nosotros tenemos 51. O sea, tiene todavía más y eso es lo que gana. Pero además quiero poner en la mesa que hay, así como se comparó que hay gente que gana 90,000, también hay estados que no perciben ningún salario y eso no se puso ahí. Incluso hay estados que dicen, ¿cuánto gana un miembro del Comité de Participación Ciudadana del SAEM? Importante señalar que el Comité Ciudadano no es un órgano de gobierno, ¿sí? Por lo tanto, no podemos compararlo, como decía el doctor Tinoco, acerca del doctor Hurtado. Él es parte de un gobierno. Ustedes no es un órgano de gobierno. Y su desempeño normalmente es honorífico. Así inició. Es decir, no obtiene un salario alguno por cumplir su encomienda. ¿Sí? Esa es la verdad. Y quiero poner 2 temas más sobre la mesa. Uno, hace 5 o 6 años, alrededor, porque pudiera salir, que también, que anteriormente este sistema sí aprobó un sueldo para el presidente de 50,000 pesos.
Y déjeme decirle en qué terminó el tema. ¿eh? No recuerdo bien el tema, pero ha de haber sido hace 5, 6, 7 años. Nosotros ni aparecíamos aquí. El presidente designa al secretario técnico sin tomar en cuenta a todo el sistema. Y el secretario técnico que nombra el presidente empieza a firmar documentos que no. El fiscal de entonces pues inicia una investigación por corrupción y todo eso. El secretario técnico se inconforma en ese entonces, se llega a un pleito y rebota en este gobierno. El año pasado nos metieron una demanda laboral que no tenía por qué ser porque no, el comité nunca lo aprobó. Y exige al SAEM 5 millones de pesos por haber cubierto, él aparentemente cobró algunos meses por esa cantidad. Debería ser al revés, deberíamos hasta de investigar qué pasó con aquella ocasión. Y por último, hoy en el diario de Morelos, la gobernadora Margarita González Sarabia dice: Morelos avala austeridad de funcionarios. Así lo señala la gobernadora Margarita González Sarabia, quien reafirma que su administración elabora una iniciativa de reforma legal para reducir los salarios, gastos y privilegios de algunos servidores públicos de los 3 poderes. Realmente casi todo el gobierno está en austeridad. ¿Es cuánto? ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Visto lo anterior, solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. Presidenta, le informo que la propuesta que se tuvo por parte de la contadora Alejandra Pani Barragán es que la presidencia del Comité de Participación Ciudadana tenga una remuneración de 16,000 pesos y los demás integrantes de 12,000 pesos. Es la propuesta que se estaría poniendo a consideración de este colegiado para su eventual aprobación. Me permito, por instrucciones de la presidenta, que poner a consideración de los integrantes de este cuerpo colegiado la propuesta de retribución económica en los siguientes términos. Presidencia del Comité de Participación Ciudadana, 16,000 pesos neto mensual, y demás integrantes del Comité de Participación Ciudadana, 12,000 pesos neto mensual. A partir de la fecha de su aprobación es la propuesta que hizo la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. En contra, abstenciones. Gracias. Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por 5 votos a favor y una abstención. Punto número 9. Solicito al secretario continúe con el siguiente asunto del orden del día. Es el 10, presidente. 10, sí. Ay, perdón, sí. Punto 10. Punto número 10. Solicito al secretario continúe con el siguiente asunto del orden del día. Con mucho gusto, presidenta. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso del contrato por honorarios correspondiente a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Toda vez que se ha presentado la información correspondiente adjunta al orden del día para esta sesión, someto a su consideración la dispensa de la lectura del contrato respectivo. Secretario, sírvase a tomar la votación. En votación económica es de consultarse si se está de acuerdo con la dispensa de la lectura del contrato señalado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Presidenta, le informo que la lectura del contrato ha sido dispensada por unanimidad. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Visto lo anterior, solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. En votación económica se consulta si es de aprobarse el punto presentado.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Presidenta, le informo, gracias. Le informo que ha sido aprobado por unanimidad. Punto número 11. Solicito al secretario continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso de la contratación de prestación de servicios para auxiliar en los trabajos del programa de interconexión de la plataforma digital y actividades inherentes del programa de trabajo anual del Comité Coordinador. Toda vez que se ha presentado la información correspondiente adjunta al orden del día para esta sesión, someto a su consideración la dispensa de la documentación correspondiente a este punto. Secretario, sírvase a tomar la votación. En votación económica es de consultarse si se está de acuerdo en la dispensa de la lectura de la documentación referida. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Gracias. Presidenta, le informo que la dispensa de la lectura de la información referida ha sido aprobada por unanimidad. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Adelante. Gracias, con su venia. En el mismo sentido, sí pediría que después, digo, entendería la urgencia de votarlo ahorita, sí se hiciera una corrida financiera de cómo va a quedar la partida, dada las aprobaciones del punto 9 y ahora este punto 10, puesto que pues habría que analizar, ¿no? Si al final del año se contaría con suficiencia presupuestal, ¿no? O si es materia de la ampliación, pero con un soporte contable, ¿no? Solamente que sí reserváramos el análisis, que nos los presentara a lo mejor en una siguiente sesión, de cómo se va a afectar, la partida presupuestal de honorarios. Perdón, adelante. Perdón, presidente. Adelante, adelante. Debo comentar que una vez que tuve a la vista los documentos relacionados con este punto, y sobre todo virtud de que han transcurrido ya 3 meses, en donde se necesita tener al personal calificado necesario e indispensable para los trabajos del sistema. Es indudable que en una verificación presupuestal se pueda surtir lo que, desde luego, pues tiene que ver con la lógica financiera, ver hasta dónde alcanza para el efecto de que estos contratos sean posibles y que las plataformas sean debidamente atendidas. El sistema debe de continuar sus trabajos. Por ello, yo estoy de acuerdo en que sí se hagan las contrataciones respectivas, observando justo los parámetros de medición ahí como lo comenta el presidente del órgano. Es cuanto. Gracias, presidenta. Sí, gracias. Me permito también a manera de ilustración con respecto a los comentarios que hace el presidente del órgano y el señor fiscal y la venia de los demás integrantes, comentar que efectivamente veníamos trabajando el año anterior con 9 contratos, 5 para el área de diagnósticos y 4 para el área de la plataforma digital, y que, por cierto, tenemos un plan de trabajo aprobado en la última sesión del 2025 con 33 indicadores que nos representa pues un escenario muy ambicioso, y precisamente tenemos 3 meses sin poder tener a este personal por las circunstancias que ya conocemos, y urge la posibilidad de que se les contrate. También es cierto, y haciendo eco de los comentarios del punto de análisis que se tocó en la retribución del Comité de Participación Ciudadana, en el mismo dictamen técnico funcional que se solicitó a la Secretaría de Administración, se hizo referencia al parámetro en el que podían estar esos contratos en relación a sus funciones. Y en ese parámetro que tenemos en el mismo dictamen, pues también se castiga, digo como un término quizá coloquial, lo que venían percibiendo los contratos anteriores, pero en la lógica de la austeridad que se ha referido y pues ahora sí, como decimos también coloquialmente, amarrarnos todos el cinturón, pues tendremos que ajustarnos a ese parámetro también, y en ese parámetro presupuestalmente con los 7.600.000 que tiene anual la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, y de alguna manera
en la misma partida de la 3000, que es en la misma en la que se paga la retribución del Comité de Participación Ciudadana, no habría ningún inconveniente de poder sufragar los mismos 9 contratos en ese margen. Sí. Perdón, y debo también enfatizar, no olvidemos de que se trae el tema tratado en el punto 7 respecto del refrendo de los recursos. Vuelvo a decirlo, con las explicaciones técnicas de quienes son especialistas en el tópico. Bueno, pues me parece que allí es a donde el sistema puede tener también un margen de maniobra, ¿no? Presupuestal. En tanto de ello, estoy de acuerdo en que sí se hagan esas contrataciones. Gracias. Sí. Yo nada más pediría la consideración que entiendo se ha expresado por parte también del señor fiscal para que en el conocimiento de la actividad que se realiza en las dos áreas, que son las sustantivas para la contratación de este personal, se otorgara pues el aval para que un servidor en el ejercicio de la coordinación de la Secretaría Ejecutiva pues pudiera llevar a cabo estos contratos. Ya el modelo de contrato precisamente fue puesto también aquí a consideración para estos trabajos. Nada más es para que estemos dentro del parámetro y que sean las personas pues calificadas para este fin. Sí, adelante, doctor. Y además, para concluir de mi parte en el punto, lo reitero, es tener el soporte técnico respectivo en relación a los perfiles, que esto esté avalado justamente por esas especialidades y que no vayamos a entrar en una dinámica contraria a lo que la ley al respecto establece. La verificación con mucha curiosidad de los perfiles de quienes vengan a participar aquí en estos trabajos especializados en el sistema. Gracias. Visto lo anterior, solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. Con mucho gusto, Presidenta. Se estaría poniendo a consideración de los integrantes de este órgano colegiado los 5 contratos para la unidad de política y riesgos y los 4 contratos para la unidad de servicios tecnológicos que vienen apoyando los trabajos de la Secretaría Ejecutiva desde en el año anterior, y que la fecha de contratación pues sería de la misma forma a partir de la aprobación de este punto. Que sea un servidor para que desde el cumplimiento técnico de los requerimientos de estas contrataciones se haga la contratación de los mismos y que sea la retribución económica dentro del parámetro que el dictamen técnico nos hicieron llegar, que también pues tiene una disminución que es de 10,553.36 de estos especialistas profesionales. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Gracias, Presidenta. Le informo que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Punto número 12. Solicito al secretario continúe con el siguiente asunto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso del contrato por honorarios correspondiente a la contratación de prestación de servicios para auxiliar en los trabajos de programa de interconexión de la plataforma digital y actividades inherentes del programa de trabajo anual del Comité Coordinador. Toda vez que se ha presentado la información correspondiente adjunta al orden del día para esta sesión, someto a su consideración la dispensa de la lectura del contrato respectivo. Secretario, sírvase a tomar la votación. Con gusto. En votación económica es de consultarse si se está de acuerdo en la dispensa de la lectura del contrato señalado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Gracias. Me permito informarle, Presidenta, que el punto ha sido aprobado por unanimidad. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Visto lo anterior, solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. Perdón, Presidenta, hay un error. Este punto ya fue aprobado. Estaríamos pasando al punto 14. 13. 13, perdón, sí.
El punto 13. Solicito al secretario continúe con el siguiente asunto del orden del día, que es el punto número 13. Con mucho gusto, Presidenta. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2026 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. Toda vez que se ha presentado la información correspondiente adjunta al orden del día para esta sesión, someto a su consideración la dispensa de la lectura de la información propuesta. Secretario, sírvase a tomar la votación. En votación económica es de consultarse si se está de acuerdo en la dispensa de la lectura de la información correspondiente. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Gracias. Le informo, Presidenta, que la dispensa ha sido aprobada por unanimidad. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Adelante. Ay. Gracias, con su venia. Bien, yo estaría hasta este momento en contra, porque la solicitud no reúne los requisitos del artículo 40 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. Recientemente, o para este ejercicio fiscal, se modificó el artículo 40. Aquí en el Poder Judicial, pues el año pasado solicitamos una ampliación presupuestal. Creo yo que el solo comparativo de lo pedido en el 25 con el 26 no sería suficiente, o por lo menos para mí, o para mi voto, no sería suficiente para solicitar una ampliación. Tendríamos que sujetarnos al artículo 40, documentar, hacer la balanza contable, los ejercicios y las necesidades y obligaciones específicas para las cuales estaríamos solicitando una ampliación. Dentro del marco de lo que hemos comentado, ¿no? De una austeridad, yo creo que si la lógica nada más sería pedir 16 millones porque así lo solicitamos al inicio y nos otorgaron 7, pues no sería el trámite correcto según el artículo 40 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad. Entonces, abro la discusión con este comentario, ¿no? Porque requiere un mayor soporte contable, financiero y argumentativo que solo las cantidades. En ese sentido, por eso yo decía que partiéramos de la base con contrataciones y salarios y la insistencia de cómo se van a afectar las demás partidas, para que en el efecto, si se requiere de una ampliación, pues sea muy específica, ¿no? Les pongo el caso del Poder Judicial. A mi llegada al órgano, pues solicitaban 302 millones. Posteriormente se ajustó a 294. Posteriormente, Hacienda, en su análisis dictaminó que solamente necesitábamos 190 y únicamente nos pudo apoyar con 65. Tuvimos que no seguir dando un beneficio fiscal, un apoyo, un incentivo fiscal, que nos ahorramos 52 millones y tuvimos que tomar 60 millones de este nuevo presupuesto para pagar aguinaldos del presupuesto pasado. Entonces, en ese sentido es que yo sí pediría mucho más acuciosidad y que si hay una obligación de pago, que la documentemos bien y sea la cantidad que solicitemos, ¿no? Por ese sentido, yo estaría en contra de votar una solicitud de ampliación. Sí, Eh, solicita el uso de la palabra la secretaria y el señor fiscal. Primero la secretaria. Adelante. Yo estoy totalmente a favor de lo que dice el licenciado Javier Tinoco. De hecho, yo ya lo había comentado con el secretario técnico. Como ahora ya secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, pues analizo los presupuestos de todas las secretarías y de los 43 organismos. La mayoría de los 60 organismos quieren una ampliación presupuestal y ninguna se ha podido lograr. Esa es la verdad. El presupuesto del Estado, quiero comentarlo, que aunque se oye que son 51 millones, cerca de 52, al gobierno solamente le quedan como 5,000. O sea, lo demás se reparte entre todos los ejecutivos. Entonces, es muy complicado que se logre alguna ampliación presupuestal en este sentido. Como dice el licenciado, tendríamos que totalmente justificarla así.
y ver si procede, ¿no? Pero yo sí le veo muy complicado. Señor fiscal. Me sumo a las dos posturas y digo con toda claridad que justo estábamos hablando hace rato, hace un momento, de que pues tenemos que aplicar en este sistema también las políticas de austeridad. Y en tanto de ello, en mi primer sesión en donde tomé protesta hace ya casi un año en el sistema, eh, me habría dado cuenta de que cómo habrían transcurrido algunos trabajos y llegó el momento en donde se habría diseñado una petición presupuestal. En mi intervención, que quedó constancia, expuse justamente de que no estaba justificado de ninguna manera un incremento presupuestal, cuando lo que necesitábamos primero era integrar al comité ciudadano que estuviera pendiente, que estuviera atento y sobre todo participando. Y por otro lado, las actividades del sistema no me daban a mí dato fehaciente que me llevara a votar a favor de un presupuesto de los 16, porque esta pretensión ha sido desde hace un año. Lo quiero decir así, pero también con la apertura de que ahora que ya va a entrar en funciones la titular o el titular, perdón, la persona titular del área administrativa, entiendo, de la unidad DAFTA, se llama acá, y acá no sé cómo se llame, UEFA, ¿no? Bueno, que se generen estos trabajos muy acuciosos, muy puntuales, desde luego con la coordinación de usted, que es quien lleva también la conducción técnica en todas las actividades del sistema, y más allá de toda duda, bueno, pues ir diseñando para julio, que es cuando debemos de ir presentando los presupuestos anuales del 2027, pues ver hasta dónde alcanza la justificación objetiva y que entonces pues se tome en consideración un posible incremento a lo que hoy tiene el sistema. La verdad de las cosas es de que como se ve esta austeridad aplicada en todos los espacios de la vida pública o de todas las instituciones, yo dudo mucho que aún así, llegado el 27, podamos aspirar en las instituciones a tener incrementos en nuestros presupuestos. Debemos enfocar las baterías a perfeccionar todos los mecanismos de auditoría interna para darnos cuenta hasta dónde podemos incluso hacer economías, más que estar pidiendo aumentos presupuestales. Es cuanto. Gracias. Adelante. Presidenta, con su venia, sí, efectivamente, si hablamos técnicamente, al analizar el estado de actividades del SAEM y su estado de variación, pues prácticamente no es posible pedir un incremento, ya que su estado presupuestal pues está dentro del rango, ¿no? No existe alguna negatividad, tal como lo dice el quinto transitorio de la Ley de Disciplina Financiera. Para que exista un incremento, pues tiene que haber alguna situación que amerite el incremento. Entonces, para mí también sería un voto negativo por cuestiones de que todavía no hay alguna situación que solicite el incremento. Es cuanto. Visto lo anterior, solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. Con gusto, presidenta. En votación económica se consulta a los integrantes de este cuerpo colegiado si es de aprobarse el punto que ha sido comentado. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. ¿En contra? Gracias. Gracias. ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? Le informo, presidenta, que el punto tiene la votación de 0 votos a favor, 6 votos en contra y ninguna abstención. Punto 14. Solicito al secretario continúe con el siguiente asunto del orden del día. Con gusto. El siguiente asunto del orden del día consiste en el informe de los avances de la interconexión de sujetos obligados con la Plataforma Digital Nacional y de la implementación de la Plataforma Digital del Estado de Morelos. Le solicito al área técnica nos sea proyectada la Presentación del informe que está haciendo la Secretaría y pudieran, Presidenta, si usted no considera lo contrario, pues tener alguna manifestación al respecto. En el marco de las segundas
Sesión Ordinaria 2026. Se presentan los avances en la interconexión de los sujetos obligados del Estado de Morelos con la Plataforma Digital Nacional. Este esfuerzo forma parte de las acciones permanentes para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Con corte al 9 de marzo de 2026, Morelos registra un avance del 84.67% en el Sistema 1, correspondiente a las declaraciones patrimoniales y de intereses, y del 79.33% en el Sistema 2, relativo a los servidores públicos que intervienen en procesos de contratación. Estos resultados reflejan el trabajo coordinado entre los poderes públicos, los órganos constitucionales autónomos y los municipios del Estado. Desde la interconexión formal con la Plataforma Digital Nacional en el año 2023, se han integrado más de 321.000 declaraciones patrimoniales. Información que hoy es pública, verificable y accesible para la ciudadanía. Este avance ha sido posible gracias al acompañamiento técnico continuo y a las acciones de capacitación permanente dirigidas a las instituciones interconectadas. En el Sistema 2, actualmente 119 instituciones aportan información de manera periódica, sumando 983 registros al cierre de este informe, lo que fortalece la vigilancia de los procesos de contratación pública. Por su parte, el Sistema 3, relativo a servidores públicos y particulares sancionados, se informa que el proceso técnico de conexión con la Plataforma Digital Nacional ha concluido de manera exitosa. En consecuencia, se ha autorizado su puesta en operación para la integración de información real. De manera complementaria, se mantienen en operación los sistemas estatales de alertas y denuncias ciudadanas, contrataciones públicas y entrega-recepción municipal, así como las plataformas de consulta, seguimiento y capacitación, todas con soporte técnico permanente. Estos avances consolidan el compromiso del Estado de Morelos con un gobierno transparente y responsable, orientado al fortalecimiento de la confianza ciudadana, mediante el uso estratégico de la tecnología al servicio del interés público. En el marco de la segunda sesión ordinaria, Este es el informe, queriendo, y si me permite, Presidenta, resaltar lo siguiente. El proceso de integración de la información de cada sistema interconectado es realizado de manera permanente y coordinada con los entes públicos ya interconectados. Dicha información es verificable en la página oficial de la Plataforma Digital Nacional. Asimismo, en seguimiento a los trabajos de interconexión del Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares, que es un punto muy relevante de los trabajos que se vienen haciendo en la plataforma digital, de los servidores públicos y particulares sancionados, estamos hablando del Sistema 3, se reporta al cierre de este informe que el proceso técnico de interconexión con la Plataforma Digital Nacional ha concluido de manera exitosa, por lo que ha sido aprobada su puesta en marcha para la integración de la información real por cada uno de los formatos autorizados según corresponda a cada institución, los cuales son faltas graves de personas morales, faltas graves personas físicas, faltas administrativas graves y faltas administrativas no graves. Además, destacando que al cierre de este informe, el proceso de implementación exitoso del Sistema 1 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos, quienes se encuentran ya también listos desde el punto de vista técnico para recibir las declaraciones patrimoniales y concluir su proceso de interconexión. Esto lo quise resaltar porque es relevante. Incrementamos con ese esfuerzo que viene haciendo el Poder Ejecutivo de interconectarse en el Sistema 1 de declaraciones patrimoniales, pues ya incrementamos el porcentaje, y también Morelos ya aparece en el Sistema Nacional con respecto al Sistema 3, que ya está listo para empezar a interconectar a los entes públicos de servidores públicos y particulares sancionados. Entonces, bueno, pues creo que vamos avanzando, vamos hacia arriba, y pues es cuanto, Presidenta, es cuanto. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Visto lo anterior, se da por presentado el informe de avance de interconexión concerniente al presente punto. Punto número 15. Solicito al secretario continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de modificación del indicador 11 del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción.
Toda vez que se ha presentado la información correspondiente adjunta al orden del día para esta sesión, someto a su consideración la dispensa de la misma. En votación económica es de consultarse si se está de acuerdo en la dispensa de la lectura de la información correspondiente. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Gracias. El señor auditor, ¿nos escucha? Señor auditor, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Presidenta, le informo que la dispensa del punto ha sido aprobado por unanimidad. Preguntar si alguien desea hacer uso de la voz. Visto lo anterior, solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. En votación económica se consulta si es de aprobarse el punto presentado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Gracias. Presidenta, le informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad. Punto 16. Solicito al secretario continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en la presentación, análisis, discusión y aprobación en su caso de los seguimientos otorgados a los diagnósticos aprobados en el periodo 2025, así como de las acciones a implementar con motivo de los resultados obtenidos en los mismos. Toda vez que se hizo llegar la información correspondiente por la vía acostumbrada, adjunta al orden del día para esta sesión, someto a su consideración la dispensa de los seguimientos otorgados a los diagnósticos aprobados en el periodo 2025, así como de las acciones a implementar por lo que de estar de acuerdo, secretario, sírvase a tomar la votación. Con gusto. En votación económica es de consultarse si se está de acuerdo en la dispensa de la lectura de los seguimientos otorgados a los diagnósticos aprobados en el periodo 2025, así como de las acciones a implementar. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Gracias. Presidenta, le informo que la dispensa ha sido aprobada por unanimidad. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Visto lo anterior, solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día en bloque. Con gusto. En votación económica se consulta si es de aprobarse en bloque el asunto que ha sido presentado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Gracias. Presidenta, le informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad. Punto 17. Solicito al secretario continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso del informe anual 2025-2026 del Comité Coordinador. Toda vez que se ha presentado la información correspondiente adjunta al orden del día para esta sesión, someto a su consideración la dispensa de la misma. Secretario, sírvase a tomar la votación. En votación económica es de consultarse si se está de acuerdo con la dispensa de la lectura de la información correspondiente. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Presidenta, le informo que la dispensa ha sido aprobada por unanimidad. Solicito sea proyectada la presentación del informe. Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. Informe anual 2025 a 2026. Durante el presente ejercicio, se llevaron a cabo 5 sesiones ordinarias y 4 sesiones extraordinarias, en las cuales fueron aprobados 114 acuerdos. Cumpliendo con los mandatos legales, se realizaron 12 publicaciones oficiales en el periódico oficial Tierra y Libertad. Las actividades de este órgano colegiado son vastas y reflejan el compromiso que este comité coordinador tiene con la sociedad, en las que destacan: en colaboración con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, se llevó a cabo el Foro Estatal Integridad, Transparencia y Cero Corrupción. Ceremonia de clausura de la especialidad en Responsabilidades Administrativas y Sistema Estatal Anticorrupción, Primera Generación 2024-2025. Elección de representante en común de los contralores, resultando electo el Contralor Municipal de Tepoztlán, Juan Carlos Sánchez Romero. El 9 de diciembre de 2025, en el Día Internacional contra la Corrupción, se celebraron ponencias, se premió el concurso Guardianes Anticorrupción y se reconoció a las Contralorías Municipales y Comisarías Públicas que cumplieron con los diagnósticos del Programa de Trabajo Anual 2025 de la Secretaría Ejecutiva.
uno de los objetivos primordiales que se ha fijado el Comité Coordinador es referente a contar con servidores públicos profesionalizados en materia anticorrupción, por lo que el sistema anticorrupción logró con la impartición de diplomado, cursos y especialidad, la capacitación de 198 servidores públicos, los cuales obtuvieron diplomas con validez oficial. El día 20 de agosto se realizó la ceremonia de clausura de la especialidad en responsabilidades administrativas y sistema estatal anticorrupción, primera generación 2024 a 2025. El avance de la plataforma digital del Estado de Morelos y su interconexión con la plataforma digital nacional refleja el trabajo que el sistema anticorrupción realiza para dar cumplimiento con esta obligación. Sistema 1. Declaraciones patrimoniales y de intereses. Se han integrado un total de 129 instituciones equivalente al 84.67% de avance en la interconexión de sujetos obligados. Actualmente se reportan 321.421 registros a la plataforma digital nacional. Se han establecido grupos de trabajo y capacitación con las áreas técnicas responsables del Tribunal Electoral del Estado de Morelos y la UAM, para brindar apoyo técnico en el proceso del desarrollo del mecanismo de interconexión con la plataforma digital nacional, debido a que el software de captura de estas instituciones no es compatible con la estructura del estándar de datos, delineado por el Sistema Nacional Anticorrupción. Se destaca el Poder Ejecutivo, con la conclusión exitosa del proceso de interconexión de su software de captura con la plataforma digital nacional, mediante el desarrollo de los mecanismos de interoperabilidad entre sistemas que tienen diferentes estructuras de datos. Sistema 2. Servidores públicos que intervienen en procesos de contratación. Se han integrado un total de 119 instituciones equivalente al 80% de avance en la integración de sujetos obligados. Actualmente se reportan 983 registros a la plataforma digital nacional. Sistema 3. Servidores públicos y particulares sancionados. En seguimiento a los trabajos de interconexión del Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, se informa que el proceso técnico de conexión con la plataforma digital nacional ha concluido de manera exitosa. En consecuencia, se ha autorizado su puesta en operación para la integración de información real, conforme a los formatos establecidos para cada institución, los cuales se detallan a continuación. Faltas graves de personas morales. Faltas graves de personas físicas. Faltas administrativas graves. Faltas administrativas no graves. Sistema 5. Sistema de alertas y denuncias ciudadanas. La plataforma desarrollada para este fin se encuentra activa y funcionando en https://denunciasalertas.saem.gov.mx. Sistema 6. Sistema de Información Pública de Contrataciones. Se cuenta con el aplicativo validado e interconectado con la Plataforma Digital Nacional para integrar la información correspondiente a los contratos efectuados por parte de las instituciones, miembros del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, quedando pendiente la emisión de la declaratoria de inicio de funciones correspondiente por parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las capacitaciones a las instituciones correspondientes. Sistema 7. Entrega-recepción. El aplicativo se encuentra activo y funcionando. Las actividades de soporte técnico y monitoreo del aplicativo se realizan de manera permanente. Asimismo, se dispone de la plataforma capacitación.saem.gov.mx, a través de la cual se ofrece capacitación en modalidad virtual en materia de combate a la corrupción. Actualmente, se encuentra disponible el curso Ética en el Servicio Público. Las recomendaciones no vinculantes emitidas por el Comité Coordinador fueron fundamentales para el cumplimiento del programa de trabajo anual. Derivado del seguimiento al diagnóstico en materia de capacidades técnicas homologadas para el aprovechamiento de la plataforma digital nacional. Se emitieron 3 recomendaciones públicas no vinculantes. 3 aceptan, siendo estos el órgano interno de control del Ayuntamiento Constitucional de Ayala, la Comisaría del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Ayala y el órgano interno de control del Ayuntamiento Constitucional de Jantetelco. Relativo a las declaraciones patrimoniales y de intereses en sus diversas modalidades, incluyendo a la UAE. Se emitieron 3 recomendaciones públicas no vinculantes. 9 aceptan. 1 no emitió respuesta, siendo este el órgano interno de control del Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec.
el Comité Coordinador instruyó emitir invitaciones, en cumplimiento al Programa de Trabajo Anual 2025, se ejecutaron 20 diagnósticos y 12 indicadores. Se emitieron 486 invitaciones. A los entes faltantes de emitir respuesta a las solicitudes de información realizadas por la Secretaría Ejecutiva. Se emitieron 81 reconocimientos a los entes que dieron cumplimiento al 100% a las solicitudes de información. Dando cumplimiento al Programa de Trabajo Anual 2026, realizaron los siguientes informes. Informe en términos del artículo 56 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. En cumplimiento del artículo 56 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, se solicitó mediante oficio a los titulares de los órganos internos de control de los entes públicos obligados, los datos necesarios para realizar el informe anual. De 74 entes obligados, emitieron respuesta 67 instituciones. Informe Público Anual 2025 de las Contralorías Municipales. En cumplimiento al artículo 38 fracción 4, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos y con apego en la guía para la elaboración del informe de actividades de los órganos internos de control municipales, que rendirán ante el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, se solicitó a las Contralorías dieran cuenta de las acciones anticorrupción implementadas. De 36 Contralorías municipales, 100% de cumplimiento a la solicitud de información. Continuando con el cumplimiento al Programa de Trabajo Anual 2026. En cumplimiento al Programa de Trabajo Anual 2026. Se dio inicio a 2 diagnósticos. En términos de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, el día 22 de diciembre de 2025, la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos designó al Comité de Participación Ciudadana. Zaira Alemán Pineda. Luis Antonio Flores García. Rosenda Mireya Díaz Cerón. Julia Esther García Mora. Ana Laura Maya Pérez. El 19 de enero de 2026, en la primera sesión extraordinaria 2026 del Comité Coordinador y órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, la licenciada Zaira Alemán Pineda, integrante del Comité de Participación Ciudadana, rindió protesta como presidenta de dicho Comité Coordinador y órgano de gobierno. Este informe refleja el compromiso continuo con la integridad y la justicia. A medida que avanzamos, se reafirma el compromiso de trabajar incansablemente para fortalecer la estructura anticorrupción y fomentar una cultura de ética y responsabilidad en todas las esferas de la sociedad. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Visto lo anterior, solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. En votación económica se consulta si es de aprobarse el punto presentado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Gracias. Presidenta, le informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad. Punto 18. Solicito al secretario continúe con el siguiente asunto del orden del día. Presidenta, le informo que estamos en asuntos generales. Quienes deseen intervenir pueden registrarse para que se les conceda el uso de la palabra en el orden de su inscripción. No tenemos oradores inscritos, Presidenta. Punto 19. Solicito al secretario continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, se clausura la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador y órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, siendo las 11:39 del día martes 21 de abril del año 2026. Gracias. 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 Buenas tardes a todas y todos.